Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto hoy estar con ustedes en Salud en su hogar, uno de los programas estelares de Telesucesos, y la invitación, como siempre, para que nos acompañen sintonizándonos a través de Canal 29 en televisión abierta, en televisión a través de cable, en el canal 73. Y también pues la invitación para que nos acompañen a través de las redes sociales. Si quieren estar en contacto con nosotros, y es muy simple, pues acceden a las redes sociales: Instagram, Twitter, @Dr. Barzallo, Dr. Patricio G. Barzallo, o simplemente pues también a través del Facebook, en el Facebook del canal Telesucesos Quito o Telesalud. Ahí estamos pues para contestar cualquier inquietud que ustedes tengan sobre los temas que tratamos en Salud en su hogar y también sobre cualquier otro tema de la medicina. Hoy en día pues estamos mucho más cerca de ustedes a través de estas redes sociales y también a través de la televisión. Pues bien, el día de hoy les vamos a invitar a que nos acompañen a una charla muy interesante, que es la evaluación ecográfica de útero y de los anexos. Pues realmente la ecosonografía hoy se aplica a todo órgano y sistema prácticamente, ¿no? En más o en menos, con mayores o con menores indicaciones, podemos hacer ecosonografía casi de todo el cuerpo, de todas las estructuras del cuerpo. Si bien es verdad, pues las mejores aplicaciones o las más frecuentes es a nivel del tracto genital femenino, y es allí en donde empezó a evolucionar notablemente la ecosonografía, tanto en la evaluación ginecológica como en la evaluación obstétrica, es decir, pues unas aplicaciones de lo que se denomina pues la medicina materno-fetal. También pues existen impresionantes avances en lo que es la ecosonografía, por ejemplo, de tiroides, por ejemplo, de hígado, abdomen superior, etcétera, en donde hoy en día pues la ecosonografía se constituye en el gold estándar de la evaluación, digamos, por citar simplemente un ejemplo, de la ecosonografía de quistes hepáticos, por decirlo algo. Tan importante es la ecosonografía que hoy incluso se puede evaluar los pulmones, hoy que está en boga con el tema de la COVID-19, pues se puede evaluar las lesiones por COVID a través de la ecosonografía. Las lesiones que causa este virus del SARS-CoV-2 se pueden evaluar a nivel pulmonar a través de la ecosonografía, y también, sin duda alguna, las complicaciones como las fibrosis pulmonares, etc. Pero hoy vamos a tratar la evaluación del útero y de los anexos. Así es que bienvenidos a este su programa. Cuando hacemos la evaluación de el útero y de los ovarios, pues nosotros tenemos la posibilidad de utilizar la vía abdominal, lo que denominamos la transabdominal, y obviamente en este tipo de ecografía se debe realizar con la vejiga completamente llena, pues esta actúa como una ventana acústica, desplaza el estómago y el intestino fuera de la pelvis, impidiendo que el gas produzca dispersión del haz de sonido. Y se utilizan pues estos transductores, que son denominados los transductores convexos, de 3.5 a 5 MHz, que son los más indicados para la vía transabdominal. En la vía transabdominal no solamente se utiliza este transductor para la evaluación uterina, sino también para todas aquellas aplicaciones en donde tienen que los haces del ultrasonido ir más hacia la profundidad. Pues en obstetricia, por ejemplo, se utiliza mucho esta vía transabdominal, o es la más frecuentemente utilizada a partir de las 12 semanas de gestación. Bien, avancemos entonces y observemos, por ejemplo, una imagen de una ecosonografía transabdominal. Ahí ustedes en la parte superior observarán
¿no? Pues la imagen de la vejiga, una imagen que se conoce como eco negativa, y en la parte de abajo, entre los calíperes, están las líneas que miden tanto la longitud, el diámetro antero-posterior y transversal del útero. Esta técnica realmente de transabdominal se utiliza fundamentalmente en aquellas pacientes que por A o B ciertas circunstancias no pueden utilizarse la vía transvaginal. En niñas, por ejemplo, en adolescentes vírgenes, por ejemplo, o en pacientes que por alguna circunstancia o simplemente por no desear la vía transvaginal, pues solicitan la transabdominal. Dicho esto, de paso, pues la otra alternativa, sin duda alguna, pues es la vía transvaginal. Esta vía transvaginal se puede realizar con la vejiga vacía. Esta es una gran ventaja porque la paciente no tiene que estar tomando agua, la paciente no tiene que tener las molestias de la vejiga llena, y lo único que se hace es se utiliza un preservativo que cubre el transductor, se aplica gel sobre el preservativo y se introduce la sonda hasta el fondo del saco vaginal para poder observar el útero de mejor manera. La vía transvaginal es realmente la mejor vía para observar el útero y para observar pues los ovarios. Hay algunas variaciones de la vía transvaginal clásica en donde se pueden utilizar, por ejemplo, medios de contraste como el suero fisiológico para realizar la histerosonografía, por ejemplo, es decir, para poder visualizar la parte interna del útero, el endometrio, y con esto intentar o diagnosticar pues las lesiones endometriales, especialmente, por ejemplo, las relacionadas con los pólipos o a veces con los miomas intrauterinos submucosos que se proyectan hacia el interior del útero. Entonces, esta es la indicación. O sea, de ser posible, lo mejor para la evaluación del útero y de los ovarios es la vía transvaginal. Pues caso contrario, tenemos pues esta alternativa de la vía transabdominal. Veamos algunas imágenes de la vía transvaginal. Como pueden ustedes observar, ahí este es un corte sagital que se llama, es decir, que nos permite ver la parte interna del útero con todas sus estructuras. Y es muy importante estos cortes porque nos permite ver en toda su integridad, tanto las capas del endometrio, el miometrio y obviamente la capa serosa, la capa peritoneal visceral del útero, ¿no? Obviamente desde este punto de vista pues es importantísimo que el médico tenga un entrenamiento adecuado. Sin duda, la técnica es fácil, pero la interpretación siempre necesita de un proceso de formación, de una especialización. Cuando realizamos la ecografía transabdominal, nosotros tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas son que este tipo de ecografía no es una ecografía invasiva, no causa ninguna molestia, es aplicable a la mayoría de pacientes, es discreta y sin duda tenemos un mayor campo de análisis. Sin embargo, hay unas pequeñas desventajas. Como habíamos dicho, y esto aplicable a toda la ecosonografía, es operador dependiente. El médico tiene que tener una curva de aprendizaje, tiene que realizar una especialización en la evaluación del útero a través de esta técnica. La paciente tiene que estar con la vejiga llena. Esto a veces incomoda realmente y otras veces pues representa un problema importante cuando se realiza la toma de agua hasta que la vejiga esté llena. O a veces existe interferencia con los gases. Por lo tanto, amerita una pequeña preparación. La mujer tiene que tomar por lo menos unos 5 a 6 vasos una hora antes de la ecosonografía. Esto puede incomodar. Hay mujeres que no resisten mucha dilatación de la vejiga y obviamente pues incomoda, como decíamos,
al proceso de evaluación. Así que el médico tiene que estar muy bien entrenado para hacer un proceso ágil, para que la mujer no tenga este tipo de inconvenientes. O a veces es necesario pues, que la mujer realice evacuaciones, es necesario preparar el intestino para que los gases intestinales no interfieran en las imágenes y se pueda hacer un diagnóstico específico, fundamentalmente del útero y también de los anexos. Bien, la ecografía transvaginal pues tiene también algunas ventajas. Como habíamos dicho, pues tiene una mejor resolución y nos permite un diagnóstico mucho más preciso. En cuanto a las desventajas, no aplica para todos los pacientes, hay incomodidad ante la penetración y obviamente las ventanas de evaluación son más parciales, es decir, no tenemos un campo muy amplio, sino tenemos espacios, campos de evaluación mucho más pequeños. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más sobre la evaluación ecográfica de útero y de los anexos. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos, con tu primer error, con tu primer beso. Está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bien, distinguidos amigos, ya estamos de regreso. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de su programa Salud en su Hogar. Hoy con el tema de la evaluación ecosonográfica de útero y de anexos. Recuerden que ustedes nos pueden acompañar también a través de Telesucesos Quito y Telesalud. En el Twitter, @Dr. Barzallo, en el Instagram, Dr. Patricio G. Barzallo. Y obviamente, si usted necesita alguna respuesta muy puntual, pueden escribirnos también a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com. Doctor en abreviatura, drbarzallo@gmail.com, o llamarnos a los teléfonos 0998-328-007 o al convencional 2461-287. A través de la aplicación WhatsApp, si es que es urgente la pregunta, coloquen esta palabra, urgente, para dar prioridad a la contestación. De lo contrario, pues estaremos en el transcurso de máximo 48 a 72 horas contestando sus inquietudes. Pueden llamarnos de forma directa o escribirnos, no hay ningún inconveniente, pues ningún problema. A través de este programa, todos los programas o en todos los programas estaremos contestando pues sus inquietudes, si nos llaman de forma directa o de las preguntas que nos hayan llegado a nuestro teléfono celular. Pues bien, ¿qué evaluar entonces cuando hacemos ya sea la ecosonografía transabdominal o transvaginal? Podemos evaluar, como vemos ahí señalado, la vagina. Podemos hacer una evaluación. Cuando introducimos la sonda vaginal, podemos evaluar todo el trayecto de la vagina. Luego, pues podemos evaluar el cuello uterino. Sin duda, vamos a evaluar también pues el cuerpo del útero, fundamentalmente el miometrio, y la parte interna que es el endometrio. Hacia los lados nosotros tenemos los anexos que están representados por los ovarios, las trompas de falopio y sus ligamentos. Sin duda alguna que este es un aspecto importante que nosotros tenemos en cuenta para la evaluación.
de quistes, de tumores o en la parte obstétrica, por ejemplo, de embarazos que se localizan a este nivel y que se les conoce con el nombre de embarazos ectópicos. Es decir, toda esta patología nosotros podemos evaluar con la ecosonografía abdominal y más específicamente con la ecosonografía transvaginal. Pues bien, veamos algunos ejemplos de la evaluación vaginal. Usted ahí puede ver una imagen en donde hemos hecho una insonación transabdominal y usted puede ver, ¿no?, hacia arriba de su pantalla, al lado izquierdo, en U, el útero, más hacia abajo, con C indicado el cuello uterino y más hacia la derecha de la pantalla, pues con B indicado la vagina. Es así como se evalúa y es así como se observa en este corte sagital, pues el aparato genital femenino, el aparato genital interno femenino, ¿no? Vejiga, abajo la vagina, el cuello uterino y el útero. Y hacia arriba, ¿no?, la sombra, que para ustedes es una sombra negra oscura, pues la vejiga. Pues ahí está la vagina, ¿no?, está el cuello uterino, pues que habíamos señalado. Entonces, como ven ustedes, nos permite una evaluación muy importante, ¿no?, y muy específica. Ahora, cuando hacemos la evaluación o transvaginal, obviamente ahí podemos nosotros observar el cérvix, ¿no?, que tiene dos partes, ¿no?, como ustedes conocen, y si no, pues ahí les indicamos. Tiene una parte externa, que incluso les podemos ver cuando hacemos una evaluación con espéculo vaginal, cuando tomamos una muestra para el Papa Nicolau, etc. Y nosotros podemos observar el cuello uterino. Aquí existen muchas patologías que pueden ser diagnosticadas con la ecosonografía. Y podemos ver también, si regresamos un momentito en la parte en donde está la imagen, para poder observar la parte interna del cuello uterino, en donde se ve el canal cervical prácticamente. Aquí también pueden existir un sinnúmero de patologías que son muy fácilmente diagnosticables con la ecosonografía transvaginal. Pues luego podemos también hacer análisis como, por ejemplo, de acuerdo a la edad de la niña o a la edad de la mujer. Un útero neonatal, por ejemplo, el tamaño de 2.3 a 4.6 por 0.8 a 2.10 centímetros. Podemos observar el diámetro del cuello mayor que el del fondo, es decir, las características específicas de un útero neonatal, así como el endometrio ecógeno, es decir, un endometrio mucho más blanco para su visión, con la ecosonografía transvaginal. Y así sucesivamente podemos ir evaluando, por ejemplo, pues el útero puberal, es decir, de un adolescente, y ir observando los cambios, el tamaño que es variable, la función de crecimiento rápido en la etapa puberal por influjo hormonal, hasta llegar al tamaño de la mujer adulta. Es decir, que cada una de estas etapas tiene sus características que nosotros podemos identificarlas a través del uso del ultrasonido, es decir, de la ecosonografía. Otro ejemplo, ¿no?, en lo que se refiere a un útero adulto ya que con tamaño normal de 7.5 por 3.5 por 4.5 centímetros, ¿no? Hay que considerar si es que es nulípara, multípara o de una persona que no ha tenido niños, pero se consideran variaciones más o menos de 1 centímetro cuando existen mujeres que han tenido varios embarazos, en el caso de las multíparas, o varios partos, o en el caso de la menopausia, en donde existe una retracción del útero, una involución del tamaño y que obviamente tiene una diferencia de menos 1 a 2 centímetros comparativamente con el de la mujer adulta normal. Un cuerpo doble, que el cuello en cuanto a tamaño, se puede observar en las pacientes que ya están en esta etapa. Sin embargo, como ustedes pueden ver, incluso la aplicación del color y la aplicación de otros métodos diagnósticos, pues es importante que tengamos en cuenta dentro de este proceso de evaluación del útero de la mujer adulta. También podemos observar pues el útero del adulto, específicamente con la evaluación del miometrio. Del miometrio que tiene 3 capas, ¿no? Fundamentalmente nos interesa la ecogenicidad de baja a moderada que se encuentra realmente en la
parte específica de este miometrio. Si avanzamos con esta evaluación, pues nosotros podemos ver las otras capas, ¿no? que son finas, menos ecógena, la capa intermedia, que está separada de esta por los vasos arqueados. Las imágenes mucho más oscuras que ustedes ven en pantalla son los vasos arqueados que están en la punta de flecha, que están indicando pues la capa externa del útero, ¿no? Entonces, como ven ustedes, podemos ir evaluando cada una de las partes del miometrio uterino, ¿no? Podemos ver la tercera capa incluso, ¿no? La capa interna fina, compacta e hipovascular que tienen pues, el útero. Como ven, realmente el útero se ve espectacularmente con la ecosonografía y obviamente también podemos evaluar las venas, tanto las venas periféricas, ¿no? En cualquiera de los cortes, un corte horizontal, un corte sagital, etcétera, ¿no? Que nos permite incluso pues, observarlas con el color y también nos permite estas venas hacer una aplicación Doppler para ver el flujo de las mismas, ¿no? Entonces, podemos evaluar la estructura miometrial, las características del miometrio, las partes del miometrio, la estructura vascular y sin duda alguna también podemos observar la parte más interna del útero, que es el endometrio, es decir, lo que en pantalla vamos a observar, ¿no? Que varía según el ciclo, ¿no? Estas se dividen en algunas capas superficiales, basales, profundas, etcétera, que obviamente pues estaremos analizando en el próximo programa. Así es que no se pierdan su programa de salud en su hogar, los días miércoles a las 11:30 y el reprise los días domingos hacia el mediodía, entre 1:30, en donde están para este año pues adaptando ya los horarios específicos, pero seguro que estamos los miércoles y los domingos con Salud en su Hogar, pues a través de su canal 29 Telesucesos. Síganos también por las redes sociales, Telesucesos Quito, Telesalud, escríbanos al correo electrónico de rbarsallo@gmail.com o llámenos al teléfono 0998-328-007, comuníquese a través de la aplicación WhatsApp y también pues pueden utilizar las aplicaciones @Dr. Barzallo en Twitter, Dr. Patricio G. Barzallo en Instagram. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.